Muy bien. Bueno, yo voy a empezar, por supuesto, agradeciendo a mi oficina y reconociendo que esto se está poniendo cada vez mejor. Realmente uno se siente muy cómodo acá y eso es muy importante. Y ya prácticamente puedo decir que estoy compartiendo con un grupo de amigos. Realmente creo que esto es un gran logro y agradezco mucho a Alfonso y a Henry que hayan tenido esta iniciativa y bueno, a todos los amigos que se fueron sumando y que todas las noches nos encontramos acá para escucharnos, para aprender, para intercambiar. Bueno, hoy voy a hablar de los timbres de ley de sello de la República Argentina. En realidad yo al título al principio no le había puesto fechas. Cuando pensé en la charla había pensado en hacer un paneo general, pero después me di cuenta cuando empecé a prepararla que era mejor circunscribirme una época. Y entonces elegí un grupo de emisiones que, digamos, todas tienen los mismos diseños y marcan una época, y bueno, y creo que eso sería más o menos una muestra de cómo se puede analizar o cómo se puede, digamos, sectorizar una parte para armar una colección que, bueno, esto podría perfectamente ser presentado en una colección de 5 y hasta 8 marcos. Bien. Bueno, voy a empezar a hablar un poquito de la bibliografía. Yo ya les conté, bueno, y además ustedes ya lo conocen y ya lo han mencionado otras personas que hablaron de fiscales, el catálogo de timbres fiscales que sacó Ibertelier, hecho por Forbin, allá en, ¿cómo se llama? En 1915, ¿no? Y bueno, en la parte de Argentina la verdad que está bastante completa, entonces digamos que hasta ese año no hay dificultades en la catalogación de los sellos fiscales. Luego, en el 2003, Ackerman, un inglés, sacó un catálogo también de Argentina. Yo pienso que él partió de lo que ya se sabía de Forbin y avanzó algunos años más, pero hay que reconocer que, digamos, a medida que vamos avanzando en el tiempo, se hace más complicado poder clasificar todos los sellos porque en realidad no hay información suficiente. Y el último trabajo que yo conozco es el de Ernesto López, que en realidad no está publicado y que está en construcción, digamos. Yo le puse 2017 porque él me pasó esa catalogación que hizo en el 2017, pero que en realidad la seguimos construyendo. Digo la seguimos construyendo, bueno, porque como los dos coleccionamos lo mismo, intercambiamos material, intercambiamos información y vamos agregando a medida que se pueden ir encontrando algunos sellos. Una idea general sería que si nosotros pensamos en los sellos o en los timbres, acá hay que usar la palabra timbres porque sellos de ley de sellos queda muy feo, entonces digo timbres de ley de sellos, empezaron en el país en 1878 y se extendieron hasta 1985, como dice acá. Y más o menos calculamos que hay unos 3.000 sellos emitidos. De lo que yo voy a hablar hoy es de este periodo del 38 al 53, son 16 años, nosotros calculamos un promedio de 38 sellos en promedio, lo que nos daría unos 600 sellos en total, así redondeando. ¿Y por qué digo calculamos? Porque en realidad uno tiene una plantilla general con los valores que fueron apareciendo durante toda esa época. Incluso acá hay hasta 500, pero hay valores más altos. Yo después les voy a mostrar algunos más. Y lo que uno no puede saber es si todos los años se emitieron todos los valores, si hubo valores que se emitieron y otros no. Por ejemplo, hay algunos valores bastante parecidos, como por ejemplo el 40 y el 45, o el 70 y el 75, estamos hablando de centavos, el 80 y el 85, y a veces uno encuentra de un año el 80 centavos y no encuentra el 85, a veces encuentra los dos, y uno nunca termina de estar seguro de si todos los años se emitieron todos los valores y uno no los encuentra, o si hay valores que algún año no se emitieron. Más todavía pasa con el tema de los valores altos,
donde es difícil conseguir valores altos de esta época, y en realidad uno no puede estar seguro de que todos los años se hayan emitido valores altos. Y, digamos, uno puede estar seguro solamente cuando los encuentra. Entonces, digamos, es una construcción, digamos, que se va haciendo con el tiempo. Lo que sí pienso que es muy difícil completar esto, porque en realidad ustedes piensen que se trata de series muy largas, ya les digo un promedio de 38, pero podrían ser 40 algunos años, con valores a veces muy altos, y a veces es muy difícil conseguir un valor alto, así que imagínense lo que sería tratar de conseguir todos los valores altos, es una cosa bastante complicada. Cuando uno piensa en filatelia, por ejemplo, en una emisión, por ahí piensa que un valor alto es caro, imagínense si todos los años el correo emitiera un nuevo valor alto. Sería muy complicado completar el álbum. ¿No es así? Bueno, acá pasa un poquito eso. Por eso uno no sabe realmente hasta dónde, digamos, cuáles hay, cuáles no hay, y lo que sí uno está seguro es que uno no tiene todos los sellos que se emitieron, y que estos irán apareciendo de a poco. Bien. Bueno, para ordenarme un poquito voy a presentar el plan de esta exposición. Voy a empezar primero por el estudio de los sellos, y me voy a referir un poco a los sellos anteriores para comparar cómo era antes y cómo era en esta nueva época. Hubo algunos cambios significativos. ¿Cuáles son los diseños que se utilizaron en esta nueva emisión? Una de las características de esta emisión, que tiene que ver con la época, porque, por ejemplo, en correos nosotros estábamos acostumbrados a sellos, por ejemplo, anteriormente teníamos emisiones donde todos los sellos eran iguales, ¿no? Por ejemplo, pensando en los San Martínez del año 1923, que teníamos, bueno, todos los valores bajos eran iguales, y después había 4 valores altos que se modificaban, pero en sí eran todo uniforme. Y ya en esta época teníamos la serie de Próceres y Riquezas 1, que empezaron a aparecer un montón de dibujos totalmente distintos. Bueno, acá no llegó a ser así, pero digamos que hay mayor diversidad de lo que había anteriormente. Eso es, digamos, tiene que ver un poco con la época. Bueno, después voy a hablar de las filigranas y los dentados. Voy a hacer una cronología de cómo fueron apareciendo las series y mencionando algunas cosas al respecto. Luego voy a hablar de algunas singularidades. Esto quiere decir, en algunos valores pasaron cosas especiales que vamos a ver, y algunos errores de impresión que, como van a ver, son muy pocos, porque realmente en fiscales no hay demasiados errores de impresión. Y en la segunda parte, lo que voy a hablar es del uso de estos timbres. Y cuando hable del uso voy a hablar de 2 tipos de impuestos. Los impuestos fijos y los impuestos proporcionales. Eso en la ley de sellos está establecido. Bueno, y para terminar voy a mostrar la siguiente emisión para ver cómo cambió y en realidad por qué cambió. Algo que no lo dije anteriormente, lo llamamos ley de sellos, como dicen, los timbres dicen ley de sellos, porque bueno, en la Argentina cada tanto el Congreso saca una ley de sellos, y estas estampillas se usan para pagar esos impuestos que están señalados ahí en esa ley. Si no tuvieran este nombre tan particular, en otros lugares se los puede llamar como sellos de uso general o sellos para documentos. Por ejemplo, en las provincias a veces se los menciona de esa manera. Bien. Empecemos entonces cómo eran los sellos anteriores a 1938. Hasta el año 37 solamente había 2 diseños de estampillas. Estos que tenía la imagen de la República, con 2 símbolos que van a ver que aparecen constantemente, que es el comercio y la agricultura. Bueno, estos sellos se usaban para todos los sellos, todos los timbres que fueran en centavos, esta imagen. Y para los valores que fueran en pesos, se utilizaba el escudo nacional con la imagen de Ceres y de Mercurio. Nuevamente,
Ceres representando la agricultura y, ¿cómo se llama? Mercurio, que representaba el comercio. Esto tenía que ver en realidad con el modelo de país que en ese momento preponderaba, que era el de pensar que la Argentina era el granero del mundo, y que nuestra mayor riqueza era la exportación de granos, y también podíamos pensar en carnes, pero en realidad los granos siempre se pensaron como el mayor ingreso de divisas para el país. Bien. Hasta ese año también los sellos venían indicados por año, 35, 36, 37, como vemos acá, y una particularidad que a mí me llamó mucho la atención cuando yo empecé a ver fiscales, que cuando, digamos, empecé a coleccionar, es que todos los años los colores cambiaban, es decir, no había un color distintivo de un valor. Como nosotros estamos acostumbrados en correo, que muchas veces, qué sé yo, la carta simple utiliza un determinado color, la estampilla roja, por ejemplo, para el 5 centavos durante mucho tiempo. Acá no, cada valor, todos los años cambiaba el color. Entonces no había un color distintivo para cada, digamos, para cada valor del sello. Todos los años cambiaba. Bueno, esas particularidades vamos a ver que se fueron cambiando. Vayamos a la nueva emisión. Entonces, en la emisión de 1938 a 53, yo ejemplifiqué de alguna manera las distintas partes, no voy a poner todos los sellos porque sería enorme, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, acá tenemos el primer dibujo que aparece, el primer diseño, que es la cabeza de la República, con el gorro frigio. En la Argentina es muy típico este sello, aparece en muchos lugares, y bueno, este diseño se utilizó para todos los valores en centavos. Ustedes fíjense acá la cantidad que hay del año 40. Y quizás falten algunos, pero eso, digamos, yo no puedo estar seguro. Por ejemplo, acá faltaría, teóricamente, el 70, pero yo no sé si se emitió el 70 y el 75 del 40, o el 80. Por ahí decidieron emitir estos dos y no emitir el 70 y el 80. Pero lo cierto es que hay algunos años que sí hay, por ejemplo, 70 y 75. Así que o bien me falta, o bien no se emitió. Por supuesto, como yo les digo que tengo mi amigo que también colecciona esto, constantemente estamos comparando para ver si realmente me falta, si le falta a él, o si, ¿cómo se llama? O si hasta ahora no fue detectado. Bueno, la mayoría de estos sellos fueron emitidos, la mayoría de estos sellos en centavos fueron emitidos en offset. Ahora después vamos a ver que en estos sellos de centavos hay alguna particularidad, que eso lo dejamos para adelante. Por ahora, digamos, vemos lo general. Bien. El segundo diseño es esta república ya de cuerpo entero, digamos, con una gavilla de trigo, también nuevamente la agricultura, y el escudo ahí en ese costado, ¿sí? Bueno, estos sellos fueron hechos en tipografía en su mayoría. Bueno, después vamos a hablar, porque también en estos hay alguna particularidad. Este es el tercer diseño, que sería el escudo y la cifra en grande. Estos a mí la verdad que me gustan mucho, me parecen muy llamativos. Hay una gran cantidad, fíjese la cantidad que hay, y se utilizaron desde los 6 pesos hasta los 90. Es decir, podríamos decir más de 5 y hasta que terminamos la segunda cifra. Son unos cuantos, como ven. Bien. En tipografía. Y después tenemos, nuevamente, este es el diseño que ya existía anteriormente para los valores en pesos, ahora se reservó para los sellos que van de 100 a 2.000 pesos. El sello de 2.000 pesos es un sello muy raro, después al final voy a mostrar uno porque, bueno, yo tengo uno, pero yo diría que es uno de los valores más raros que hay, y mi amigo Ernesto López tiene otro, pero de otro año. Son los dos únicos que conocemos y no sabemos si hay más. Bueno, ya estos valores son bastante raros de conseguir.
y de hecho son los que aparecen, digamos, con menor frecuencia, ¿no? Hay muchos años que no los tenemos. Yo puse justamente estos que son de la serie K, ahora voy a hablar del tema de las series, porque es el que tengo más completo. Bien. Bueno. Y finalmente hay un último diseño, que es este, que es rarísimo, porque la verdad que son valores muy altos. Yo tengo este único sello de 5.000 pesos, que fíjense, yo le hice la conversión para ver de qué estábamos hablando en el año 47. 5.000 pesos eran 1.100 dólares. O sea, es un sello muy alto, muy alto. Justo en el año 47, digamos, valía esto. En el año 48 hubo mucha depreciación de la moneda, con lo cual el sello bajó, perdió mucho su valor al año siguiente. Y yo sé que 2 años más adelante hay un sello de 10.000, que la verdad que nunca lo vi, pero bueno, me lo han mencionado. Ojalá alguna vez aparezca, pero bueno, ya este sello es muy, muy raro. Y bueno, en el sello lo que vemos es una ciudad que parece la ciudad de Buenos Aires, diría yo, por la fisonomía que tiene, un elevador de granos y el escudo atrás. Bien, fíjense una cosa que uno, bueno, suele ver, el número qué bajo que es. Lo que nos está indicando que de este sello no era muy común su uso. Y no sé cuántos se habrán emitido, pero realmente es un poco significativo el hecho de que el número sea tan bajo. Por ahí hay algunos, muchos más, pero de todas maneras no es casualidad que tenga un número tan bajo. Bueno, avancemos un poquito más. Veamos el tema de... los dentados son todos 13 en general. No lo analicé mucho más, pero son 13. Aunque algunos, como este, se ve bastante imperfecto y este no, se ve mucho más regular. Lo que sí vi es el tema de los papeles. Hay 2 filigranas Casa de Moneda República. Acá se nota bastante. El sello Casa de Moneda República es un sello que tiene, por un lado, 2 círculos con el escudo en el medio y alrededor dice Casa de Moneda de la Nación. Y entre ellos, así está la palabra República Argentina. Acá se ve bastante, República Argentina. Y en los triangulitos que se forman en las uniones están, ¿cómo se llama? RA. Y también hay algunos años donde el papel aparece sin filigrana. Me voy a detener un poquito en estas 2 filigranas porque en realidad no son muy conocidas en filatelia postal. En sellos de correo hay un solo sello, que es este que yo puse acá del año 47, que tiene esta filigrana Casa de Moneda República. Es como una excepción, digamos, porque esta filigrana se utilizaba específicamente para sellos fiscales, no para sellos postales. Pero se ve que ese año, bueno, utilizaron para este único sello esta filigrana. Por eso los filatelistas lo conocen. En filatelia fiscal conocemos otra filigrana de este tipo, que es esta de acá, y acá se ve bien la diferencia. Esto es lo que yo llamo Casa de Moneda República 2. Es una filigrana que mucho más elaborada que esta, se ve que es mucho mejor hecha, y tiene las letras con serifas, o con serif, como le quieran decir. En cambio, estas son letras tipo bastón, mucho más finas, y bueno, mucho más rudimentaria. Se nota mucho. Igual esta se usó poco tiempo. Yo, estos son, ¿cómo se llama? Fotos que saqué de sellos de ahorro postal. Por el tamaño se darán cuenta, no son de los que estoy mostrando acá. Pero bueno, en ahorro postal se usaba también las filigranas de los sellos fiscales y por eso también aparece. Y bueno, acá lo tengo sumergido en benzina, por eso se ve tan claramente y quise mostrarlo así. Bien. Bueno, vayamos ahora a ver el tema de la cronología, cómo se fue dando el tema de esta aparición, porque es bastante llamativo. Inicialmente, cuando se adoptaron estos nuevos modelos,
se siguió utilizando por 3 años más la indicación del año de emisión. Entonces los 3 primeros son el año 38, 39 y 40. Bien. Luego aparece esta emisión donde no dice nada, ni el año, ni una letra, que sería la serie. Bueno, nosotros la identificamos como serie A porque al año siguiente aparece la serie B. Entonces, digamos, si bien no la hicieron explícita, vendría a ser la serie A. La pongo en gris porque en realidad no está, pero bueno, para nosotros sería como la serie A. Y corresponde al año 41. Después ya sigue la serie B, C, D, E, y así. Cada año, esta es la lógica que tiene Nación, que cada serie corresponde a un año. Digo porque en otras provincias las series significan otra cosa totalmente distinta. Por eso, cada vez que uno va a armar una colección de sellos fiscales y ve las series, tiene que primero tratar de descubrir cuál es la lógica del uso de las series, porque en cada, digamos, lugar la lógica está totalmente diferente. En el caso de Nación es muy simple, porque uno ya sabe que, digamos, las series corresponden a los años. Y esto va a seguir hasta la letra Z, después con otros diseños, ¿no? Y cuando se termina la letra Z, va a empezar la letra A otra vez. Pero eso va a ser en los años 60, en otra época. Pero esa es la lógica que utilizó la Nación para sus series. Bien. Y acá abajo les voy mostrando las filigranas. Se empezó con la filigrana Casa de Moneda República 1, o sea, la que no tenía las de la letra bastón, hasta el año 41. Del 42, bueno, hasta el 45 acá marco que tiene la de las letras con serifa. Sigue hasta el 46, el 47. Después aparece sin filigrana. En el 49 aparece con esta. Otra vez sin filigrana, y después nuevamente en el 53 sigue Casa de Moneda República 1, y esa filigrana se va a seguir usando hasta los años 60. Es decir, que el periodo de la filigrana esta especial con serifa fue un periodo nomás. Desde, como les dije, desde el año 42 hasta el año 47. Después no aparece más. Después ya se utiliza la otra filigrana, que seguramente si uno hiciera un estudio mucho más profundo de papeles y diferencias de filigranas, no quiere decir que todo lo que yo llamo Casa de Moneda República 1 sea exactamente la misma filigrana. Por ahí hay pequeñas diferencias, pero bueno, eso requeriría un estudio mucho más profundo de papeles, de filigranas, de medirlas, de ver que puede haber alguna pequeña diferencia. Pero bueno, eso está pendiente por ahora. Bueno, vamos ahora a las singularidades, que son bastante llamativas. Por ejemplo, en el caso del 10 centavos. El 10 centavos fue un sello que se usó mucho. Después van a ver que cuando hable de usos, en aquella época los recibos, de acuerdo a ciertas cantidades, a ciertos montos, tenían que pagar un impuesto fijo. Que los recibos más comunes, que eran los recibos que tenían menos de 1.000 pesos, tenían que poner una estampilla de 10 centavos. Entonces la estampilla de 10 centavos era la estampilla más usada. Porque cualquier persona que hiciera un recibo por lo que fuera, tenía que poner una estampilla en ese recibo. Fuera un comercio, fuera una persona que iba a tu casa a hacer un arreglo y te cobraba 50 pesos, tenía que pegar la estampillita y anularla con la firma. El abogado te cobraba los honorarios, tenía que poner la estampillita en el recibo, y así cada actividad que requiriera entregar un recibo, por ejemplo, los trabajadores cuando cobraban su sueldo, le daban el recibo con la estampillita de 10 centavos si no superaba los 1.000 pesos. Entonces, esta estampilla de 1.000 pesos se usaba, de 10 centavos, perdón, se usaba mucho, y por eso es la que presenta más singularidades. Y una de las singularidades más interesantes es que en 3 años, que yo menciono acá, en el año 40, en el año 41 y en el año 45,
aparecen en un tamaño reducido. Se nota claramente. Y en el año 41 aparecieron de los dos tipos, reducido y el tamaño normal. Los de tamaño reducido son tipográficos, y los de tamaño grande, ¿cómo se llama? Son offset. Acá se ve. Y otra particularidad es que los que son de tamaño reducido tienen filigrana Sol RA, que es la filigrana que se utilizaba en correos, de los sellos de correo. Y la verdad que esto fue un agregado de último momento, porque hoy se me prendió la lamparita, porque yo digo, ¿y por qué esta cuestión, ¿no? ¿Por qué esta filigrana? Y bueno, acá traté de explicarlo en este lugar, comparándolo con un sello de correo de la época. A mí me da la impresión que lo que ocurrió en esos años, que no les debe haber alcanzado el papel que tenían, digamos, la cantidad de pliegos de papel que tenían para sellos fiscales. Y veían que podían utilizar los de correo. Los de correo tenían filigrana Sol RA. Pero para que los sellos pudieran entrar en esos pliegos, tenían que achicarlos un poquito. Porque ustedes fíjense cómo se nota que los sellos que son más pequeños encajan perfectamente con los de correo, mientras que los otros, que son más grandes y tienen la otra filigrana, son un poquito más grandes, tanto de alto como de ancho. Yo acá los puse superpuestos para que se viera bien, porque acá no se nota tantísimo, ¿no? Uno podría medirlos y qué sé yo, pero bueno, como fue un arreglo de último momento, lo puse así, y entonces, para mí el tema fue ese, o sea, tuvieron que recurrir a papel que estaba preparado para sellos de correo, y tuvieron que achicar un poquito ¿cómo se llama? La viñeta, para que pudiera entrar, digamos, en esos pliegos de papel que seguramente eran más pequeños. Por ahí la diferencia no parece muy grande, pero cuando uno piensa en 10 sellos, ya entonces sí seguramente superaba los bordes y tuvieron que achicarla. Eso es lo que pasó. Bien. Otras dos cuestiones que aparecen con este sello. Esto es un poco llamativo, si bien no son variedades, porque son sellos comunes, o sea, fueron así todo el año, pero en el año 47, 48 y 49 se decidió que a los sellos de 10 centavos no los numeraban. Puse estos para que vean que justamente en el 46 sí, en el 50 sí, pero en el medio, estos 3 años, se decidió no numerarlos. Y entonces, en vez del número, le pusieron la palabra serie, serie G, serie H, serie I, listo. Me pareció interesante mencionarlo. Y en el año 53 aparecen dos tonalidades, que acá no se terminan de ver muy bien, pero cuando uno los tiene en la mano, este es más marroncito, y este es un color quizás un poco más pálido que el normal, pero bueno, tiende más al color normal de los sellos, estos que eran rojos. Bueno, yo me olvidé de decir, pero fíjense cómo ya después del 41 de adelante, cuando empezaron las series, lo digo ahora, lo recalco ahora porque no lo mencioné en su momento, cuando se empezó a utilizar series, ya se fijó un color para cada valor. Entonces, por ejemplo, el sello de 10 centavos era todo rojo. Y así cada valor tenía su color característico. Bueno. Y en este modelo también aparece otra singularidad. Hay un tipo 1, llamé yo, que son la viñeta más reducida. Acá las comparé en tamaño. Hay una diferencia notable entre una y otra, midiendo la viñeta. Y los más pequeños son tipografiados y los otros son offset. ¿Cómo se distribuyen estos dos tipos? Bueno, eso lo mostré en este cuadro. Al principio eran todos tipo 1, o sea, todos pequeños y tipografiados. En el 38 y en el 39. En el 40 empezaron con el 1 peso tipo 2. Bueno, esto es una distribución un poco caprichosa. Por eso la mayoría, digamos, son tipografiados,
salvo en los últimos años, que serían el 52 y el 53, donde casi todos pasan a ser del tipo 2. Incluso es medio llamativo como que hay una especie de inversión, ¿no? Al principio, el valor de un peso es el que es tipo 2, y después, al revés, los valores más bajos pasan a ser tipo 2, perdón, tipo 1, y los grandes pasan a ser tipo 2. Pero bueno, es una distribución como para que se vea cómo se fueron presentando. No sé si tiene alguna lógica, pero bueno. En este caso no hubo cambio de filigrana. O sea, las filigranas son todas Casa de Moneda República. Bueno. Y los errores. Los errores se dan en los sellos tipografiados. Y son los dos únicos que conseguí hasta ahora. Puede ser que aparezca alguno más, pero por ahora tengo estos. Que no son grandes errores, pero bueno, son errores al fin. En este caso, un peso que aparece todo manchadito, como que se explotó un poco en los costados, y acá que tiene el valor facial desplazado. Lo que nos muestra, para mí es muy interesante esta pieza, porque lo que nos muestra es que en realidad estos sellos se emitían en dos partes, ¿no? Para mí, digamos, la viñeta se utilizaba para todos los valores, y el valor facial se le agregaba en cada valor, digamos, para achicar el trabajo, ¿no? Y en este caso hubo algún desfasaje, y bueno, un peso 50 aparece corrido. Bien. Bueno. Vamos al tema del uso de los sellos. Los sellos, los timbres de ley de sellos nacionales se utilizaban en jurisdicción nacional. ¿Qué era jurisdicción nacional en ese momento? Bueno, la capital federal pertenecía a la nación. Hoy en día no, hoy en día es una ciudad autónoma, pero hasta, no lo puse eso, no me acuerdo en qué año se logró eso, pero fue bastante reciente. Es muy moderno el hecho de que la ciudad sea, digamos, autónoma. Anteriormente, al intendente de la ciudad de Buenos Aires lo nombraba el presidente de la nación. Y el territorio, digamos, todos los impuestos que se cobraban en capital, había impuestos municipales, ¿no? Por algunas situaciones, pero digamos, todos los impuestos de la ley de sellos los cobraba la nación. Y también cobraba impuestos en los territorios nacionales, que en aquella época, ¿no? Cuando esto empieza en el año 38, eran bastantes. Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa, Neuquén, o sea, toda la zona sur, y después Formosa, Chaco y Misiones, y acá había otra gobernación que hoy en día ya no existe, que se llamaba Los Andes, la gobernación de los Andes, que luego, acá yo señalo hasta qué época fue cada uno de ellos. Por ejemplo, la gobernación de los Andes, si la buscamos, ¿dónde es que la puse? Los Andes, en el año 43, se disuelve y los territorios se distribuyen entre Jujuy, el taquito de la bota. Jujuy tiene una forma de bota baja, el taquito de la bota se le da a Jujuy, esta parte a Salta y esta parte a Catamarca. Se disolvió, desapareció y se le repartió a las provincias. Y los otros territorios poco a poco se fueron convirtiendo en provincias, pero digamos, mientras fueron territorios nacionales, todo esos impuestos, digamos, ahí se aplicaba la ley de sellos. Entonces se usaban los sellos. También podían utilizarse, y voy a mostrar algunos ejemplos, los timbres de ley de sellos en otras provincias, cuando había algún trámite que estaba relacionado con alguna institución nacional. Es decir, si intervenía alguna institución nacional, podía utilizar la ley de sellos para cobrar algún impuesto. Bueno, vayamos a algunos ejemplos. Voy a empezar, entonces dije, por impuestos fijos. Bueno, estos son de esto hay muchísimo material, y bueno, puse el que me pareció más interesante,
que es el tema del impuesto a los recibos. Todos los recibos pagaban algún impuesto. En esta época, cuando empezó esta emisión, y hasta el año 49, hasta el final del año 49, la escala que se utilizaba era, para todos los recibos de más de 20 pesos a 1.000 pesos, se pagaba 10 centavos. Y si superaba los 1.000 pesos, tenía que pagar 50 centavos. Acá tenemos dos facturas de una compañía de electricidad, la famosa CADE, que cobra las facturas. Y esta, por ejemplo, es muy interesante porque realmente pagar 1.300 pesos de luz en esa época era muchísimo dinero. Evidentemente esto debía ser una industria o algo así que estaba pagando una cantidad enorme de dinero, de luz, ¿no? de energía eléctrica, comparada con este otro que podía ser un consumo domiciliario donde se pagaba 25 pesos con 57. Bueno, lo interesante de estos sellos es que vienen con esta sobrecarga de la empresa de electricidad, que esto vendría a ser lo mismo que en correo aparecen los sellos perforados. Y acá tengo que contar algo que vale la pena tenerlo en cuenta, el hecho de que, y esto lo señalaba la ley de sellos, hasta el facial de 5 pesos, los sellos podían ser comprados por el público nuevos. O sea, uno podía ir y comprar los pliegos, o comprar una, o comprar todas las estampillas que quisiera de ley de sellos, hasta 5 pesos. ¿Está bien? En general, no se llegaba a comprar valores tan altos. Lo más usual era que compraran planchas de hasta 50 centavos, que eran los que más se utilizaban. Porque, qué sé yo, una persona que tenía comercio o una persona que tenía una industria y tenía que estar facturando constantemente, vivía poniendo sellitos en los recibos. Entonces compraba las planchas y las iba usando. Y bueno, en el caso de muchas empresas, justamente para evitar el robo de los sellos, le colocaban estos sellitos identificatorios. Vamos a ver algunos más después. Hay muchos y hay de distintas calidades. En este caso es una impresión tipográfica bastante buena, digamos, más o menos linda. Hay algunas que realmente casi ni se ven, pero esta está bastante bien puesta, ¿sí? Este es un recibo muy, muy interesante. Es un recibo de haberes, de sueldo. Una persona que cobra 1.200 pesos, se le descuentan los haberes jubilatorios, etcétera. Y esto se paga en un entero fiscal de 10 centavos, agregándole los 40 centavos que faltan para completar los 50 centavos que tenía que pagar un recibo de más de 1.000 pesos. Acá, bueno, estos son de recibos también, pero vemos dos empresas, la fábrica Noel, que es una fábrica argentina muy conocida, que hace dulces y galletas, bueno, un montón de cosas. Hoy en día es muy conocida por sus mermeladas. Y bueno, esta otra compañía, que en este caso usaban sellos perforados. Bueno, acá otras, bueno, Kodak, muy conocida, internacional. Bueno, esta es Kodak Argentina, utilizaba esos. Esta, que es una fábrica de productos metalúrgicos y herrajes, un recibo. Bueno, acá, a partir del 1 de enero del 50, cambian las tarifas y de 20 a 100 pesos se pagaba 10 centavos, de 100 a 500 pesos se paga 30, de 500 a 1.000 se paga 50 y más de 1.000 se paga 1 peso. Bueno, este es un recibo de 5.100 y pico y pagó 1 peso. Una de las cosas que uno va viendo en esta época, que la escala se va haciendo cada vez más complicada. Al principio eran solo 2 escalones, ahora son 4, y bueno, y se vuelve interesante. Yo tengo una colección especial de recibos porque es muy interesante. En realidad empieza ya en el 1882, más o menos, el impuesto al recibo, y siguió hasta 1960, y entonces es muy interesante historiar, ver las tarifas, ver los distintos usos durante toda esa época. Bueno,
Bien, siguiendo. Esto lo quise poner porque, bueno, la compañía Ítalo es muy conocida, nos suena bastante de electricidad y tenía una sobrecarga bastante linda. Y bueno, y acá vemos el escalón, ¿no? Para, ¿cómo se llama? Recibos de 100 a 500 que pagaba 30 centavos. Un valor distinto a los anteriores. Bueno. Acá otro uso de impuestos fijos. En este caso, en un contrato entre particulares, tenía que pagar por cada foja $1,50. Y en general el sello de 1,40 lo veo muy utilizado así, complementando a el papel sellado de 10 centavos. Porque era una costumbre en esa época que los contratos muchos se hacían en papel sellado y entonces, bueno, se utilizaba este papel habitualmente y se le agregaba el sello de 1,40. Y este otro, que como ven acá dice será justicia, es parte de un juicio, y debe haber sido un juicio muy grande, porque acá firman 3 abogados y 3 procuradores. Los abogados tenían que pagar 50 centavos por su firma, además de todo lo demás que tenían que pagar, por supuesto, pero cada vez que firmaban tenían que poner 50 centavos, y los procuradores 20. Digo que es un juicio muy grande porque para que haya tantos juristas juntos, algo debe haber pasado ahí. En fin. Bueno, siguiendo con impuestos fijos. Estos son contratos de seguros. Y los contratos de seguros pagaban 15 centavos por cada foja. Acá vemos 15 pesos, perdón, 15 pesos por cada foja. Ya acá vemos pagado de una manera y acá vemos pagado, bueno, simplemente con un sello de 15 redonditos. Estos en realidad son coseguros marítimos. Por ejemplo, este es un coseguro con una empresa, ¿cómo se llama? Italiana, y entonces, bueno, primero se selló acá en la Argentina, después se lo remitió a Roma y allá se lo volvió a sellar, para que tenga validez en los dos países, ese coseguro. Y este es un coseguro con, ¿cómo se llama? Gran Bretaña, por eso tiene los sellos en ambos, de ambos países. Bien. Este es un documento muy interesante porque, fíjense, sería una partida de función o un certificado de función firmado por un cura párroco. Y uno dice, ¿por qué firmado por un cura párroco y no hecho en el registro civil? Bueno, si bien este testimonio es del año 38, es de un fallecimiento que ocurrió en el año 1879. Y en esa época no existía el registro civil todavía. El registro civil en la República Argentina se creó en el año 1885. Nosotros, justamente el presidente Roca, que pertenece a lo que se llama la generación del 80, fueron los que lograron, digamos, crear todas las instituciones civiles, porque anteriormente muchas de estas cosas, todo lo que era registro de nacimiento, de casamientos y de fallecimientos se hacían en la iglesia. Entonces, si uno necesitaba una partida de nacimiento, una partida de función o de casamiento anterior al año 85, tenía que recurrir a una parroquia donde estaba sentado, ¿cómo se llama? Esos eventos. Y bueno, acá fue así, pero no obstante había que pagar lo que la ley de sellos establecía para este tipo de certificados, que era 2 pesos, pagado, bueno, 1,90 más 10 centavos, los 2 pesos que tenía que pagar. Este otro documento también es muy lindo, es un impuesto fijo de 50 centavos para una guía por un animal vacuno. Bueno, en fin, me pareció muy, muy interesante y con la señal que tenía ese animal. Bien, es un certificado de venta de un animal en la capital federal. ¿Está?
sea, en aquella época todavía se vendía dentro de la Capital Federal los animales, qué sé yo. Bueno, está el mercado de Liniers, ¿no? Debe haber sido ahí, qué sé yo. Bueno, me pareció muy pintoresco. Sigamos. Bueno, este, por ejemplo, es un ejemplo en la provincia de San Luis, no obstante, uso de sellos, de ley de sellos nacionales en la provincia de San Luis. ¿Por qué? Porque es una persona que se terminó el Colegio Nacional, antes del bachillerato se decía el Colegio Nacional directamente porque la escuela secundaria se cursaba en escuelas nacionales, las provincias no tenían escuelas secundarias, las escuelas tenían escuelas primarias nada más. Las escuelas secundarias eran todas nacionales. Entonces, esta niña, doña Alcira Juana Drago, que había nacido en La Pampa, bueno, se recibió acá, terminó su secundario en San Luis y pidió el certificado de estudios. La ley de sello establecía que por cada año que se hacía un certificado había que pagar 5 pesos. Y por el certificado general otros 2 pesos más. Yo no termino de entender acá por qué solamente hay 15, 17 pesos. Porque en realidad el secundario eran 5 años. A lo mejor se había pagado 10 pesos en otro lugar, porque vamos a suponer que empezó en La Pampa y después entonces terminó acá y habrá hecho 3 años acá y por eso solamente pagó 17. Porque después yo tengo uno posterior en Capital que sí tiene los 25, los 27 pesos. Pero digamos, el impuesto fijo eran 5 pesos por cada año que se hacía todo el certificado y 2 pesos por el definitivo. Si uno, por ejemplo, solamente, vamos a suponer que yo me cambiaba de escuela y pedía de un año, pagaba 5 pesos nada más. Esos 2 pesos adicionales era para el certificado final. ¿Está? Bien. Acá, por ejemplo, otro en Córdoba, Villa Huidobro, también una persona que se matricula en una escuela nacional. Entonces, para pedir la matrícula, tiene que pagar estos 2 pesos. Presenta el formulario con los 2 pesos y ahí paga. Este me pareció muy lindo, lástima que no está lleno, para mí esto se preparó para usarlo y no se usó, que era un registro general de artistas y locutores, y eso lo hacía el correo. El correo era el que llevaba el registro de artistas y locutores, ellos se tenían que escribir ahí y pagaban 2 pesos por ese trámite. Bueno, no se llegó a llenar, capaz que ya lo tenían preparado y bueno, y habrán sobrado algunos. Pero bueno, para ver algunos impuestos fijos que se cobraban. Este también me llamó la atención porque esto es en Córdoba, también una matriculación en la Escuela Nacional, una persona que le manda una nota a la directora de la escuela para solicitar la inscripción en la escuela. Yo interpreto acá que le habrán dicho a esta persona que tenía que pagar 2 pesos de sellado, ella se vino con los 2 pesos de sellado, pero ahí le dijeron, no le tenés que pagar a la provincia de Córdoba, le tenés que pagar al Estado Nacional. Entonces le tacharon los sellitos estos, que no valían para este trámite, y tuvo que pagar los 2 pesos nacionales. Esa es la interpretación que yo hago, ¿sí? Porque, digamos, esto no es una cancelación muy... ¿no? Para mí están directamente anulados, como que no valen para este trámite. Bien. Acá vemos otro caso, en este caso, bueno, un carnet de un exportador, ¿no? Para entrar a la aduana. Esto era, bueno, para poder entrar constantemente a la aduana tenía que tener su carnet y pagaba 3 pesos para que le hicieran el carnet. Después de otras cosas que pagaría aparte, ¿no? Pero para el carnet tenía que pagar 3 pesos. Bien. Entramos ahora ya en lo que son impuestos proporcionales. Y empecé con recibos que por ahí son interesantes y vamos a ver también que hubo algunos cambios. En el momento inicial, cuando empieza este tipo de emisiones, o sea, en el año 38, regía una ley que bajo estas condiciones, ¿no? Tenía que pagar un 2 por 1000 del monto del documento por cada 90 días o fracción de plazo. Entonces, acá los 150 pesos le sacan el 2 por 1000
y como eran 180 días, lo multiplican por 2 y le da 60 centavos de impuesto, que es lo que paga aquí. Bien. Y en este otro caso, son los mismos 150 pesos, pero por 300 días, y entonces ahí sería lo mismo, pero multiplicado por 4. Y entonces le da el doble. 1,20 pesos es lo que paga. Esto me parece un buen ejemplo de ver cómo era proporcional el impuesto. En esta época, de acuerdo al monto y de acuerdo al plazo. Bien. Ya acá estamos frente a una nueva ley. Hay una cosa que yo tendría que aprender cómo hago para que esta imagen no me tape lo que yo necesito ver, pero bueno. Ahí estoy corriendo esto. Bien. A partir del 1 de julio del 44, una nueva ley. Ya aumenta a un 3 por mil, pero no hay límite de tiempo. Y de acá en más ya no rigió más el límite de tiempo. Fíjense que acá puso 180 días y le cobraron lo mismo que si hubiera sido 90. Pero el porcentaje, el pormilaje, digamos, aumentó. Era 3 por mil. Y entonces, bueno, haciendo la cuenta, los 15.000 pesos que del pagaré por el 0,03%, bueno, el 3 por mil, le da 45 pesos. Acá tenemos 40, esto con esto hace un peso más, 41, y en el dorso tiene los 4 pesos que faltan. Así pagó los 45 pesos. Bueno, acá también aparece un entero fiscal. Hay muchos valores de estos, pero se usaron poco. La mayoría de los conocidos son de 15 centavos. Mi amigo Ernesto López colecciona esto en particular y tiene algunos valores más. Llega a tener hasta de 20 pesos, pero son muy poco vistos. En general yo no sé por qué se utilizaron más estos. A mí me parece que lo que pasaba es que la gente que utilizaba pagarés los compraba ya directamente, debía tener muchos, y como no sabía cuánto iba a tener que pagar, compraba los más baratos, los de 15 centavos, no sé si habría más baratos, nunca vi menos de 15, y después le agregaba las estampillas que hacían falta. Fíjense cómo, y acá voy a aprovechar para aclarar, cuando uno tenía que poner este tipo de sellado, que es mayor a 5 pesos, eso se ponía en alguna repartición. Es decir, uno tenía que ir a algún lugar donde se vendieran estos sellos y anularlos oficialmente. No podía anularlos con su sola firma, como era en el caso de los recibos, los impuestos más bajos. Esto había que, ¿cómo se llama?, anularlos en algún lugar oficial. Bueno, acá veo que en el Banco de la Provincia de Buenos Aires se ve que estaría autorizado a hacerlo en la provincia de Buenos Aires. Seguramente este sería, bueno, no sé muy bien dónde, pero bueno, el Banco Provincia se ve que estaba autorizado a vender sellos nacionales, vaya a saber por qué. Bien. Acá tenemos otro, con otra ley, ya aumentó al 4 por mil. También sin límite de tiempo. Y está bastante lindo porque aparece un sello de 100 pesos, que es un sello bastante interesante. Digamos, está dentro de los sellos un poquito más raros de conseguir, aunque después vamos a ver algunos más lindos todavía. Bueno, acá lo que se solía hacer, bueno, porque así lo decía la ley, que el valor se redondeaba a cientos. Entonces, en realidad se calcula sobre 30.700, se le saca el 4 por mil y nos da 122,80, que es lo que se pagó en este caso. Acá tenemos uno un poquito más elevado, de 55.000 pesos de valor, que da 220 pesos. Y ahí está el sellado de ese pagaré. Bien. Acá tenemos un contrato de alquiler, ¿sí? También se aplica un impuesto del 3 por mil. Entonces lo que se hacía era, bueno, por ejemplo en este caso es un contrato a 96 meses, acá dice a 8 años, bueno, nos saca la cantidad de meses, 400 pesos por mes,
se saca el total, 38.400, y a eso se le saca el 3 por 1000 y da 115,20. Acá es como que sobran 30 centavos, y esto se supone que es el sellado por cada hoja del contrato. Yo lo que he visto en esta época que a veces se pone esta tasa fija, que sería 1,50 por cada hoja del contrato particular, que así lo dice la ley de sellos, y otra vez omiten eso y simplemente ponen el sellado del porcentaje de lo que sería un contrato de locación. O sea, porque hay un artículo que habla de cuánto debe pagar un contrato de locación. Y hay otro artículo que habla de lo que deben pagar los, ¿cómo se llama? Los contratos entre particulares. Si uno fuera, digamos, muy legalista a fondo, tendría que ir a los dos artículos. Uno en la parte de impuestos proporcionales y el otro en la parte de impuestos fijos. Pero bueno, a veces no se respetó totalmente eso. Acá tenemos otro contrato de alquiler. Bueno, está toda la cuenta hecha y tuvo que pagar 129 pesos. Este contrato es muy lindo porque en realidad del año 40 el sello de 100 pesos es muy raro, es muy raro. Y de hecho no lo tengo suelto, este sello. Bueno, una de las cosas que uno discute mucho con la gente que junta, porque a veces hay gente que junta sellos fiscales simplemente porque les llegan y bueno, y son más cosas y la junta, y hay mucha gente que lava unos documentos que a uno le da mucha lástima, porque son documentos muy lindos, muy raros, y yo creo que a veces hay coleccionistas que tienen un poco, digamos, el síndrome digo yo, ¿cómo se llama? Del álbum de figuritas, ¿no? Que quiere llenar el álbum. Y entonces despegan todo, y la verdad que es una lástima porque hay documentos muy raros, y yo, bueno, generalmente los valores altos o los consigo sueltos, o los guardo en documentos como vienen, porque son únicos, o sea, no voy a encontrar el segundo para guardar un documento y uno para la serie. Entonces prefiero ponerlo aparte en un documento y guardar ese documento, que en realidad es bastante raro. Y la verdad que de esta época este es el único sello de 100 pesos que tengo, y es el más alto que tengo del año 40. Tengo uno del 40 y uno del 39. Y no tengo sellos más altos. No sé si se hicieron ese año, seguramente sí, pero bueno, no conseguí. Bueno. Acá, por ejemplo, hay un contrato de alquiler mucho más modesto que el anterior. En este caso es a un año y por un monto de 190 pesos, entonces nos da un total de 2.280 pesos, cuando se saca el 3 por 1000, da 6,84. Que en este caso, bueno, se pagó 6,85. Ven que acá no pagó, digamos, la foja. Simplemente sacó el cálculo y dio 6,84 y se redondeó a 6,85, porque además la ley de sellos lo que sí decía que el valor mínimo al cual se redondeaba todos los impuestos era 5 centavos. O sea, y el sello más bajo que hay es de 5 centavos, no hay más bajo. O sea que si te da 6,84 tenés que pagar 6,85, no hay manera de pagar esto. Y la ley ya lo señala eso, que lo más bajo es 5 centavos, para redondear. Bueno. Este es muy lindo documento, realmente muy lindo, primero por el lugar. Esto es, ¿cómo se llama? Una escritura en un campo que está ubicado en los territorios nacionales de Neuquén y Río Negro. Para mí esto tiene que ver con la entrega de tierras fiscales, porque acá intervino la Dirección de Tierras. Desgraciadamente tengo solo la última foja, me hubiera gustado tenerlo completo para poder leer un poquito más de los datos, pero bueno, lo que pude llegar a saber es que era una entrega una escritura de campos ahí en esos dos territorios, y que bueno, y que fue con la intervención de la Dirección de Tierras. La Dirección de Tierras cuando intervenía era porque se trataba algo de ese estilo, de entrega de tierras nacionales. O seguramente intervenía también en el caso de las escrituras en los territorios nacionales, podría ser. Bueno,
Pero en fin, no son muy comunes estos documentos. Acá hay un impuesto de justicia que también es proporcional y tiene que ver, por supuesto, con el monto del, ¿cómo se llama? El monto del juicio, ¿no es así? Eso ya lo sabemos. Y lo que decía la ley de sellos, que tenían que pagar el 1 por 1000 sobre el valor de lo... Ah, porque esto es un juicio sucesorio. Entonces, en ese caso, tienen que pagar el 1 por 1000 del valor de los bienes ubicados en jurisdicción nacional. Además de 1 peso moneda nacional por cada foja para los juicios, cuyo monto exceda de 1000 pesos. Evidentemente, yo le saqué el cálculo y más o menos pensé que eran 487.500 pesos el monto de lo que estaba recibiendo la viuda de Saavedra, la señora Stegman. Lo que es muy raro acá es este papel sellado de 200 pesos. Este otro agujero negro que tenemos en fiscales, que es el tema de los papeles sellados. Nosotros sabemos, y este es un testimonio de que hay valores muy altos, pero la verdad que los que más aparecen son de 1 peso, 1 peso 50, 3 pesos, pero no aparecen valores más altos. Y este es el único que encontré de esta época realmente de 200 pesos. Es un papel muy, muy, muy raro. Yo le diría que es mucho más interesante acá el papel sellado que los sellos que están adheridos, aunque también el de 40 pesos es un lindo sello, ¿no? Pero bueno. Esto es un contrato del año 52 de un gerente comercial, una empresa que contrata a un gerente, y bueno, se hace el cálculo de cuánto va a cobrar durante todo el contrato. Son 45.000 pesos que va a cobrar en total, y entonces saca el 4% y tiene que pagar 180 pesos, 180 pesos, y bueno, y 10 pesos de foja, pone acá, pero no, en realidad 10 centavos, perdón. No creo que esto tuviera que ver con eso. Usaron ese papel, pero estos 10 centavos no cuentan para nada. Lo que cuentan acá son los 180 pesos. Un lindo contrato. Otro que es lindo por la multiplicidad de sellos de 100, bastante interesante. Un contrato de alquiler a 5 años por 1.800 pesos. Bueno, otra vez se saca el 4 por 1000. 1.800 mensuales. Se ve que era un contrato de una propiedad muy grande, y bueno, y entonces tuvo que pagar 432 pesos de sellado. Veamos otro caso. Esto es de vialidad nacional, una orden de entrega de mercadería a vialidad nacional. Esto es como una promesa de venta, y entonces tiene que pagar un 2 por 1000, calculado sobre 600 pesos. Fíjense que el monto es de 529, pero la ley decía que había que redondearlo a cientos, y lo redondearon a 600, o sea, a centenas, ¿no es así? Lo redondearon a 600 y sobre eso sacaron el cálculo, ¿cómo se llama? Y tenía que pagar 1 peso 20. Acá aparece una multa. Yo traté de buscar en la ley por qué había una multa, y da algunas razones en las cuales se puede multar. Y a mí me parece que la multa es porque acá colocaron la fecha en forma irregular. Porque había dos posibilidades. O uno, si uno sellaba fuera de tiempo, por ejemplo, yo hacía esto y lo sellaba muchos meses después, me iban a cobrar una multa. Pero esto no es muy posterior, porque acá dice 23 de marzo, y esto se pagó en abril, el 7 de abril. Pasó muy poco tiempo. Pero a mí me parece que lo multaron por ese 23 que no estaba puesto como correspondía, o sea, como que fue agregado. Y entonces, como lo que dice la ley, que si están adulteradas las fechas, también se cobra una multa. Bueno, el tema es que le cobraron una multa y pagó otra vez 1 peso 20. En vez de pagar 1,20, pagó 2 veces 1 peso 20. Bueno, una cuestión interesante el tema de la multa. Y este es un documento realmente excepcional, y acá aparece, bueno, el que les avisé, que les iba a mostrar en un momento. Y esto, les cuento la anécdota, porque la verdad que fue una de mis últimas
idas al Parque Rivadavia. Ustedes ya deben saber a esta altura que el Parque Rivadavia es el lugar donde los filatelistas vamos a tratar de buscar material filatélico. Todos los domingos a la mañana nos juntamos en un bar y ahí intercambiamos y bueno, y conseguimos material y compramos y bueno, en fin, todas esas actividades que hacemos los filatelistas. Y creo que fue el último domingo que pude ir antes de que comenzara el tema de la pandemia. Se acercó un amigo y me dijo que habían estado haciendo limpieza en su empresa y que iban a tirar todas las cosas viejas que tenían porque necesitaban hacer espacio y además para sacarse todos los cachivaches de encima. Una empresa que tenía muchísimos años. Y cuando él vio que había unas estampillas pegadas, por suerte se acordó de mí, y entonces me trajo varios documentos, pero el documento que realmente, digamos, a mí me alegró absolutamente fue porque la verdad que yo sabía de este sello de 2000, nunca lo había visto, bueno, sí, yo sabía que mi amigo Ernesto tenía uno, que era el de la serie L, y bueno, y siempre me había quedado con la sangre en el ojo de ver si yo lo podía conseguir. Y la verdad que fue una sorpresa porque ni esperaba que ese día me trajeran una cosa tan fabulosa como esta. Y además de tener este sello que es fabuloso ya de por sí, tiene otros como, bueno, el 1000 también es un muy lindo sello, sobre todo en documentos, los de 300 también, o sea que es un sellado fabuloso. Realmente es un documento muy, muy bueno y por supuesto no lo voy a lavar jamás. Para separar las estampillitas, para armar la serie, ni se me ocurriría. Bueno, es un contrato es una empresa que tiene todo un contrato para vender chapas, laminado plástico, durante varios meses. Va diciendo cuántas tienen que entregar los 3 primeros meses y los otros 3, o sea, es una cantidad enorme. El monto total era cercano al $1.000.000 y bueno, tuvo que pagar estos 3.000, que acá está, 3.694,40. Es lo que está ahí señalado y ahí tiene ese sellado. Realmente un documento único, muy, muy interesante. Bueno, y con esto termino y les agradezco que me hayan escuchado y bueno, todas las preguntas que quieran, aquí estoy para contestar. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Felicitaciones. Gracias, Miguel. Felicitaciones. Muchas gracias. Muy lindo. Felicitaciones, Miguel. Muy buena charla. Muy linda charla, Miguel. Muy bien. Gracias, gracias. Preguntas para Miguel. Miguel, sí, Alberto. en las otras charlas comentaste que los sellos fiscales se vendían hasta agotarse. En este caso, que están con los años, ¿se quemaban, se sacaban de circulación o eso puede justificar que no se impriman al año siguiente algunos valores? Ese comentario que yo hice lo puedo asegurar fehacientemente para sellos de caja de ahorro. En caja de ahorro fue así. Mientras no cambió la moneda, eso se respetó a rajatabla. No sé en este caso cómo fue, pero sí te puedo decir algo que ocurre, que para mí, por eso se hizo la modificación de años a serie, porque uno dice, ¿por qué no siguieron poniendo años en vez de poner series? Si cada serie va a ser un año. Porque en realidad, ya para este periodo, no se utilizó más el hecho de que el sello perdía el valor a fin de año. Se podían seguir utilizando. De hecho, los contratos, bueno, yo acá no me detuve a mostrarlo, pero los documentos tienen sellos cambiados. O sea, uno en un mismo documento puede encontrar sellos de distintas series. Lo que sí hay una especie de situación de cierta época de validez del sello, en el sentido de que, esto me lo explicaron alguna vez. Por ejemplo, vamos a suponer que pasaron 10 años y vos querés simular una venta. Vamos a suponer que por una cuestión así, qué sé yo, un entuerto ahí de familia, es decir, vamos a suponer, vamos a inventar, me consigo a alguien que me haga por izquierda,
una venta de una propiedad de hace 10 años. Bueno, vas a tener algunas dificultades. Esas dificultades son que vas a tener que conseguir papel sellado de aquella época y sellos más o menos de esa época. Porque yo un sello, digamos, del año 45 lo puedo usar en el 46, en el 47, pero no en el 68. Me van a decir, escuchame, este sello... o sea, tiene esa lógica los sellos fiscales. Al principio era año por año. Terminaba el año, terminaba la validez. De hecho, yo los sellos que tengo al principio de siglo, si uno los mira, son año por año, respetan el año. El papel sellado también, pero ya en esta época no. En esta época hay un corrimiento, no muy grande, pero sí. Y no sé todavía en esta época cómo es, porque esto aparecen bastantes sellos emitidos con regularidad, pero por ejemplo en la década del 60, eso sí hemos descubierto, hay sellos que estuvieron 5, 6, 7 años sin emitirse, y se utilizó un sello con 7 años de retraso, por ejemplo. Porque, digamos, era un sello que se usaba muy poco, quedó remanente del año 63 y se usó hasta el 70, y no se emitió más. Eso en los 60 se usó más todavía que en esta época. Pero lo que sí es cierto que no era tan taxativo el hecho de que terminado el año termina el uso del sello, por lo menos a nivel nacional. Gracias. De nada. Miguel, en relación a esa pregunta, y tocaste algo que es bien interesante, ¿no? O sea, la validez y tratar de evitar falsificaciones o hacer documentos fraguados en forma retroactiva. Entonces, de alguna manera, ¿hay algún registro que se llevaba en algún organismo de acuerdo al timbre cuando se emitió de la serie, qué sé yo, como comentabas, el de 2.000 pesos, la serie L, la serie M, y ellos más o menos sabían el tiempo en el que estuvo en circulación, la vigencia? Me imagino que de todas maneras sabrían a qué entidades se los dieron. ¿Cómo se manejaba eso? Si es que, digamos, un perito quisiera validar un documento Claro. de hace 15 años. Yo me imagino que, porque a ver, estos sellos de valores altos se vendían siempre en reparticiones públicas, o bien en el correo, o en bancos, generalmente en Banco Nación, y si no había reparticiones especiales, digamos, o sea, oficinas de impuestos que pedían los sellos. Yo supongo que todo eso se tenía que, ¿cómo se llama? Rendir, y había algún registro, seguramente había algún registro. Pero la verdad que nunca lo vi. De todas maneras hay una cuestión un poco lógica, ¿no? O sea, lo que sí el sello te está diciendo en qué año se emitió. Eso es clarísimo. Entonces hay una especie de cuestión histórica que se va sabiendo qué sellos se están usando en una determinada época. Yo, a ver, lo más que he visto son sellos utilizados 2 años más tarde, 3. Yeah. Pero no mucho más. Okay. Porque me imagino, ¿no? La gente es muy creativa, alguien habrá tratado de hacer un documento falso, qué sé yo, Claro. Y a menos que tenga este conocimiento, de repente le estamos dando ideas a alguien, pero con todo este conocimiento se podría realmente identificar, ¿o no? Claro, lo que pasa, sí. Lo que pasa es que es muy complicado porque, a ver, además hay otra cosa que lo reasegura. Si yo voy a hacer un documento ahora, bueno, en la época esta, que se usaba sellos, yo le voy a poner los sellos y voy a tener que ir a en realidad el trámite es así. Yo cuando hago un sellado de un contrato, voy, por ejemplo, al correo, se ponen las estampillas, se anulan en el correo, yo no me voy con las estampillas en la mano. Claro. Entonces, no habría manera de fraguar esto, no habría manera de fraguar eso. Salvo que ya estés arreglado con alguien del correo, ya tendría que ser toda una mafia, ¿no? Habría que se pensarlo. han visto. No, sí, como echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero digamos, los reaseguros están por ese lado.
Por eso justamente solo, por lo menos, yo la otra vez ya lo mencionaba cuando presentaron de otro país, ¿no? En nuestro país sellos de alto valor no se podían comprar. Sí, No exacto. se podían comprar. Era solo en la entidad. Gracias. Sí. Mauricio. Sí, Miguel, primero, muy interesante tu charla, muchas gracias. No, por favor. Bueno, parte de mi pregunta ya la respondiste, porque lo que quería saber era si para llevar un mejor control de estos timbres, si se vendían solo en el momento que se iba a utilizar, si iba a hacer algún trámite. Y la otra pregunta que tengo es, estos números de control que tienen los timbres encima, ¿has visto alguno? Supongo que eran dos pasadas. Primero se imprimía la imagen del timbre en sí, después el número de control. ¿Has visto alguno invertido? No, no. La verdad que el tema de errores en sellos fiscales es prácticamente nulo. Prácticamente nulo. Y cuando aparece algún error, y por eso a veces uno dice, bueno, pero ese error me va a mostrar, es que es lo único que hay. O sea, no vas a encontrar un error que vos digas, wow, viste, como en correo, viste. La verdad que no vi nunca, qué sé yo, por ejemplo, un pliegue grande, o un dentado totalmente corrido, esas cosas que vemos en correo que son espectaculares, bueno, no, acá no lo vas a ver, no lo vas a ver. Y menos, no, un número dado vuelta, no, jamás. Jamás. ¿Y era la misma imprenta, Miguel, para sellos postales? Esto los hacía todos casa de moneda. Estos son todos casa de moneda. ¿Y las estampillas de correo era también casa de moneda? Sí, sí, en este periodo todo lo hacía casa de moneda, todos los valores sí. Sí, sí. Y solo para comparar, hay errores, digamos, de perforación y todo este tipo de los errores que nos gustan a nosotros en filatelia. Hay un montón. En Prócer y Riquezas 1 hay un montón. O sea, es que me llama la atención que sean tan minuciosos Sí. en especies fiscales y Sí. que no hayan tenido el mismo cuidado en correo, siendo la misma empresa que se encargaba de ambas impresiones. Mira, acá había, yo voy a contar algo que a lo mejor es una infidencia, pero alguien nos dijo, que estuvo dentro de Casa de Moneda, que tenía noticias, y todos lo sabemos, de algún comerciante muy famoso que vivía en Casa de Moneda, y era el que conseguía el material más extraño, ¿no? Que también tuvimos de estos. Claro, o sea, yo no sé cómo era ese tema, pero bueno, pero en fiscales no aparece. Ya, muchas gracias. No, de nada. Miguel, Walter de los Ríos está haciendo una pregunta en el chat. Dice, A ver. ¿cuáles son las características que debe poseer un pagaré para llamarse entero postal? Tener la indicia impresa. O sea, tener Pero un fiscal. valor impreso. En ese caso es, yo le digo entero fiscal porque, bueno, justamente es un papel que tiene un sello impreso. Un papel sellado sería un entero postal, un entero fiscal, también. Lo que pasa es que en general no se usa tanto ese término, pero bueno, son en realidad, sí, enteros fiscales, sí. En el tema de recibos, yo que tengo una colección de recibos, bueno, las piezas más lindas que tengo son los recibos muy antiguos, que son raros, y si no, los más modernos, los que están impresos en el recibo. Los enteros que tienen, había empresas que se hacían hacer, por ejemplo, hay recibos que son de Harrods, por ejemplo, que era una tienda muy grande que estaba en el centro de Buenos Aires, y tiene sus propios recibos que dice Harrods y tienen impreso la indicia. Esos son rarísimos, son cosas raras. Pero pagarés son un poquito más comunes y son valores bajos. Muchas gracias, Miguel. No, por favor. Y me voy a fijar un poquito también. Heinz. Gracias. Sí, lo que pasa es que Miguel, bueno, como siempre, Miguel, mostraste un entero fiscal que justamente tenía la indicia en una esquina arriba a la derecha, y seguramente por eso viene la consulta. Quería reafirmar el hecho de que había
algunos timbres de una serie del año 52 que efectivamente estaban usadas 53. Me llamaba la atención, pero con tu explicación queda claro. Y un último comentario con respecto al fabricar alguna escritura o algo como para que tenga valor muchos años después de la época en que realmente debiera haberse hecho. Eso significa que debe ser falsificado además un inutilizador, va a decir Claro. la marca que anulaba el timbre nuevo. Y eso es difícil. Y es más difícil en documentos que valgan, porque los documentos que valen son aquellos que firman los notarios. Sí, Y esos Claro. normalmente Sí, están registrados. Y además después se van al conservador de bienes raíces y a otras partes, y ahí ya no puedes intervenirlos. Y los simples, la verdad es que no tienen necesidad de ser falsificados, porque un recibo, normalmente después de haber hecho el recibo, ya no tiene más valor rehacerlo. Claro, claro. Sí. No, sí, yo más que todo lo menciono por el hecho de que, digamos, el Estado guarda algunos recaudos para evitar que los sellos se utilicen de cualquier manera. Después, yo entiendo que es muy difícil porque hay un montón de cuestiones. De hecho, las escrituras tienen un registro público. A mí me pasó una cosa muy particular y por eso lo aprendí mucho. Yo tengo un terreno en Bariloche, donde con el tiempo hicimos una cabañita, y ¿cómo se llama? Un día me cayó una persona, porque en realidad es un loteo que se había hecho, me cayó una persona y me dijo, mirá, este lote es mío. Yo estuve pagando impuestos y esto es mío, porque yo lo compré, qué sé yo, patapán. Yo, por supuesto, tenía escritura, porque yo lo había comprado y había hecho la escritura, pero para más seguridad me fui a los registros de la propiedad y estaba todo el registro de la propiedad desde el año 1800 y pico, quién lo había comprado, a quién le había pasado, y el señor ni figuraba. Entonces yo fui y le dije, mirá, figuro yo, ¿qué querés que te diga? O sea, más que el papel que tengo yo, que te lo puedo mostrar si querés, anda al registro, bueno, por supuesto que en el registro pagás una tasa y te dan un testimonio, pero lo que más vale es el hecho de que quedó registrado en el registro de la propiedad. Eso es inamovible. O sea que no, hay muchos recaudos. Pero el tema de la propiedad es un tema que, digamos, los estados en general tienen un reaseguro absoluto. Es muy difícil modificar eso. ¿Alguna pregunta adicional por ahí o comentario? Bueno. Pues de pronto así, ¿no? No sé, Heinz más o menos estaba por ese lado, ¿cómo se llama? El comentario, ¿no? Sí, correcto. Lo que pasa es que, así como tú tienes esa experiencia, alguna vez alguien me preguntó si tenía unos timbres fiscales de 5 escudos color verde que habían sido usados, qué sé yo, 8 años antes. Y necesitaba muchos. Me pareció muy sospechoso y le dije que no tenía. Claro. Bueno, ahí está. Ahora, ¿ustedes en Chile sí los pueden tener nuevos, esos sellos? Sí. Bueno. Aquí también, o sea, sí, claro. Los timbres se pueden comprar aquí en Honduras, por ejemplo, y uno los puede tener en la casa guardados sin ningún problema. O sea, por pliego si quisiera. Acá también es pliego. En México sucede lo mismo también. Bueno, en Argentina solo los valores bajos, como ese que mostrás ahí de 30 centavos, que hay planchas de eso, sí. Uno podía ir y comprar todos los que quisiera, pero siempre valores bajos. Hasta la ley lo dice expresamente ahí, la de los años 40 y pico, hasta 5 pesos. E incluso decía que se podían anular, digamos, por la firma de la persona o con el matasello que tenían, digamos, los sellos de la empresa, se podían anular así. Pero ya los contratos y todas esas cosas había que anularlos en una oficina pública. Y no se podían llevar nuevos, digamos. Yo no podía ir al correo y decir, mira, voy a tener que hacer un trámite, dame 5.000 pesos, no.
no me lo daban. Se anulaban ahí. Con todas las de la ley. Ahora, Miguel, yo he visto algunos nuevos de eso. Eso obviamente son afanados de algún lado. Pero no nacionales. ¿Qué? No nacionales. Y quizás más antiguos. Hay una cosa muy rara. Yo la verdad que incluso me hago una pregunta y es muy rara. Por ejemplo, la Municipalidad de Buenos Aires. La Municipalidad de Buenos Aires hacía, yo creo que hasta 200 sellos por año. Wow. Las series de 200 sellos. Pero a veces, por ejemplo, hay un año, bueno, que hacía hasta 100.000 pesos. En la época que la Nación hacía hasta 1.000 pesos, ellos hacían 100.000 pesos. Y un año hicieron de 500.000 pesos. Yo no sé para qué lo usaban. La verdad que no sé, porque si la Nación usaba 1.000 o 2.000 pesos, ¿para qué ellos usaban 500.000 pesos? No lo sé. Que era una fortuna, estamos hablando de los años 30. Era una locura eso. ¿Qué pasaba? La municipalidad, terminado el año, los sellos perdían su valor, se desmonetizaban automáticamente. Al principio, los regalaban, directamente los regalaban. Y después, esto yo lo sé porque vi una memoria una vez lo comenté yo acá, pero bueno, lo repito, una memoria de la municipalidad. Tendría que buscarla para ver, pero era más o menos el año 2, no sé, la década del 10 avanzado, 18, 19, que decía, este año vamos a tener un nuevo ingreso, porque en vez de regalarlo, lo vamos a vender a los coleccionistas, los sellos, desmonetizados. Entonces, claro, así se entiende que algún coleccionista de esa época haya podido conseguir una serie que llegaba hasta 500.000 pesos, y que los tenga nuevos encima. Porque una vez que perdían valor, y bueno, y los de las provincias ni te cuento, las provincias del interior, yo tengo un montón de sellos nuevos, de 5.000 pesos, de 10.000 pesos, de qué sé yo, pero eran otros usos, porque los desmonetizaban año a año, y yo creo que era más la especulación que hacían de vender los sellos después que lo que cobraban los impuestos. Algo así me parece que había. De repente lo exprimían para eso, pues, ¿no? Sí, qué sé yo, por eso a veces hay que tener en cuenta qué es lo que vale y lo que no vale, porque a veces te traen una serie muy linda, con valores muy altos, y dicen, mirá, esta serie, que yo te la quieren cobrar cualquier cosa, y a veces, mirá, el sello de $1 vale lo mismo que el de 5.000, porque estos los vendían así desmonetizados una vez que ya no servían más. Otra cosa, si me traes un documento con el sello puesto y que se vea que se usó, es otra cosa. Pero nuevos de las provincias, de algunas provincias en particular, pueden servir para llenar el álbum, para eso. ¿Y todas las provincias emitieron timbres fiscales o algunas no lo hicieron y usaban el nacional? Todas, sí, todas. Era un requerimiento por el tema del federalismo, porque la Constitución argentina es federal, entonces cada provincia tiene que tener su propio... Claro. Y era totalmente independiente de los modelos, dónde le imprimía y todas esas cosas. Bueno, hay una cosa... La ley de sellos era por provincias, además de la nacional. Sí, pero contestando un poco lo que vos decís, Henry, hay una época, en la avanzada de la década del 50, más o menos en el año 57, Casa de Moneda se empieza a hacer cargo de emitir los sellos de las provincias. Salvo 2 o 3, no sé, tendría que historiarlo bien. Por ejemplo, Buenos Aires no entró en ese plan, pero casi todas las provincias emitieron su sello directamente en Casa de Moneda. Y es muy interesante esa época porque hay una regularidad en las emisiones, un montón de particularidades, en las filigranas, en el tamaño, se normatizó el uso, el tamaño. Todos tienen el mismo tamaño que yo mostré hoy, usaron siempre hasta el final Nación, y después las provincias cuando Nación les hizo los sellos. Y tipografías y todo eso se repiten en todas las provincias porque los hacía todos Casa de Moneda. Claro. A pedido de las provincias, ¿no? Sí. Por supuesto. Ahí veo a Jorge que está levantando la mano. Miguel, a ver si entendí bien. En un momento en la charla dijiste que se podía tener stock de sellos fiscales, ¿no? Stock de valores bajos. Sí. Sí. Se compraba en el correo y uno lo guardaba. Claro. Sí. Correcto, sí. De nada. Tengo una libretita que es muy llamativa y hay, por ejemplo,
se ve que sería de algún comerciante, qué sé yo, que tiene una libretita donde pone 10 centavos, qué sé yo, y desgraciadamente los sellos se le pegaron ya, ¿no? Pero como que iba guardando los valores en distintos folios. Usted tenía los de 10 centavos, los de 30, los de, qué sé yo, los distintos usos. Se ve que compraban y guardaban ahí para cada vez que tenían que hacer un recibo o algo así. Sí. Miguel, yo tenía eso porque me mandaban a comprarlo a mí al correo. A los 10 años mi papá había hecho una especie de carterita donde se ponían los valores. Ah, perfecto. Y como vos decís, se compraban en el correo también. Sí, sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. 14. Qué bárbaro. Una ventanilla de fiscales. Qué bárbaro. Claro, fiscales. Estaba en un vidrio esmerilado, ¿no? Y tenía grabado fiscales. Me estoy hablando años 55, más o menos. Claro. 55. Y me mandaban a comprarlo a mí, el dinero. Y después tenía que acomodarlos en esa especie de billeterita. Claro, sí, 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 sí. Interesante, bien. Alfonso. Ok, gracias. Tal vez para explicarles un poco, como en todos los países se matan las pulgas de una manera diferente. En Costa Rica hace 30, 40 años, cuando era muy de moda timbres fiscales y habían 800 diferentes timbres fiscales para todos los impuestos y todos los trámites habidos y por haber. El gobierno generaba la compra de los timbres y llevaba un proceso similar al de las estampillas y se las entregaba a un banco del Estado. El Banco del Estado era el garante y el custodio de las especies fiscales. Y uno podía apersonarse al banco y comprar al por mayor timbres. Cuando te llamo al por mayor, normalmente las personas, los abogados iban, que generalmente necesitaban tener timbres, compraban $100 en timbres y obtenían un 15% de descuento por la compra de los timbres. Y esto generó de que los cuidacarros o la tienda de la esquina de los juzgados o de los tribunales vendieran timbres porque había un negocio para ganarse 15% por la venta de los timbres, que fue más o menos lo mismo que sucedió hace más de 100 años cuando las estampillas de Guanacaste se vendían en Guanacaste para fomentar la venta de estampillas. Después las municipalidades eran iguales, las municipalidades tenían la potestad de imprimir timbres municipales, y estos timbres municipales eran vendidos por ellos, así que era muy normal en las empresas. Yo recuerdo que nosotros teníamos una cantidad diferente de timbres porque eran los timbres que se necesitaban para trámites normales del negocio o para trámites de la presentación de licitaciones que tenían que ir con ciertos timbres dependiendo cuál fuera la institución del Estado en donde se presentaba la licitación. Pero el proceso sí era muy abierto, uno podía tener cuantos timbres quisiera, podía comprarlos, obtener un descuento, que generalmente eso no lo hacía excepto el que fuera a lucrar vendiendo, porque un cuidacarros te los vendía con un 20% de sobrecargo y se ganaba el 15% del descuento y ya con eso se redondeaba cuidando carros y vendiendo timbres. Pero sí es una forma, porque yo veo que en algunos lugares de Sudamérica los timbres no eran de dominio público, o sea, la persona común y corriente no tenía acceso a tener timbres nuevos ni a poder llevárselos para la casa, sino que tenía que usarlos en la institución en donde estuviera haciendo el trámite. Lamentablemente yo no he podido convencer a los 2 especialistas de timbres de Costa Rica para que den una charla, pero tal vez para el año entrante uno de ellos 2 se anima a dar una buena charla, porque Costa Rica tiene una variedad infinita de timbres, y entre timbres fiscales y municipales deben ser alrededor de 1.500 timbres diferentes que nosotros hemos tenido para todos los impuestos que les ha dado la gana cobrarnos el gobierno. Igual.
Y para regocijo de los coleccionistas de sellos fiscales. Eso sí, porque en Costa Rica muy pocas personas le prestaron atención a los timbres. Claro. De hecho, hay un ofrecimiento que todavía está en pie. Muchos de ustedes conocen a Fred O'Neill. Fred O'Neill tiene una cantidad impresionante de timbres y Fred O'Neill dice, venga a tomar... Regala a todos. Los regala, vengan a tomarse un trago a mi casa, yo les presto los clasificadores y usted se puede llevar uno de cada uno de todos los que les dé la gana. Y nadie va. Hay uno que sí, pregúntenle. Claro, hay que aprovechar. Lógico. Es lindo, es interesante, sí, sí. Aquí en Honduras es similar como lo que nos cuenta Alfonso de los lavacarros, pero aquí había una cantina que quedaba esquina opuesta a un edificio que era conocido popularmente como los ministerios, porque todos los ministerios del gobierno, las secretarías en un momento estuvieron en el mismo edificio. Ya tiene una idea de lo grande, entre comillas, que era la administración pública en Honduras. Y entonces en esta cantina uno iba y compraba papel sellado y timbres para hacer todos los trámites que requería hacer en los ministerios. Y supongo que después uno pasaba también por un trago, ¿verdad? Entonces era algo pintoresco la Tegucigalpa de antaño. Yo me acuerdo también que en Lima, en la parte de atrás del Palacio de Justicia, envían ambulantes que te vendían tus golosinas, cosas de la calle, pues, ¿no? Y ellos también te vendían los timbres, el papel sellado y todo ese tipo de cosas. Y posteriormente esa calle se volvió famosa, se llama el Jirón Azángaro, y los peruanos me pueden confirmar, se volvió famosa porque era la calle que te falsificaban cualquier cosa. Lo que quieras te lo falsificaban ahí. No sé si seguirá vigente, ¿no? Pero Azángaro era famoso por eso. Julio César, ¿tú tienes alguna anécdota de Azángaro? Sí, hay varias. Ahí te falsifican lo que, como dices tú, lo que quieras. Desde un pasaporte hasta un trámite de hace 20, 30 años, porque ellos tienen el papel sellado, los timbres, los sellos, la máquina de escribir de la época, todo. Claro. Creo que tienen registrado hasta la firma de los jueces, porque todos te conocen. Pero mi pregunta para Miguel era sobre el papel sellado. Él habló que sus valores más altos de papel sellado eran 2,000 pesos o 200 pesos, creo. No, a ver, yo dije que era un agujero negro porque no se conoce. No se sabe, no hay registro de eso. A mí me llamó mucho la atención porque, bueno, yo me he guardado, en realidad no me especializo mucho en papel sellado, pero como tenía mucho, fui seleccionando y fui guardando, bueno, nacionales en general, de cada época, a lo sumo 10 pesos por ahí. Hay años que tengo, por ejemplo, el más común era de 1 peso, 1 peso 50, 2 pesos, 3, 10, hasta ahí. Y de pronto me encuentro este documento con uno de 200, que yo me acuerdo que ese día le conté a mi amigo, porque siempre nos estamos pasando las novedades, le digo, mirá esto. Wow, dijo, porque nunca habíamos visto más allá de 10 pesos. Ahora, si hay uno de 200, debe haber más. Pero no te puedo decir más, porque no hay registro de esas cosas, no lo tenemos. En los archivos lo que podemos encontrar son las leyes de sellos, pero no qué valores se emitieron. Eso, y es muy difícil entrar a Casa de Moneda, en una época se podía averiguar algo, pero también la documentación que se ha guardado es muy, muy relativa, muy, muy fraccionada, no hay todo lo que uno pensaría que tendría que haber, ¿no? Eso para investigar, a mí también me pasa lo mismo acá, es muy difícil encontrar, Claro. y algunos ministerios te prohíben, no te quieren dar los Claro. documentos o decir, porque eso dice que es confidencial de gobierno y no te dicen qué es cómo puede ser, ¿no? Por ejemplo, había ubicaciones, decretos y cosas que así, que impresiones de papel sellado que yo tengo casi completo los papeles sellados, pero me faltan algunos. Pero se imprimió, hasta donde yo tengo conocimiento por ley, fue un papel de 5,000 soles,
en el año 86, que era altísimo. Yo no lo tengo, pero tengo hasta 3.000, que es el máximo bien, valor bien. que tengo de papel. En realidad uno en fiscales, y esto yo creo que en el reglamento está reflejado en el reglamento FIP, lo que uno se tiene que fijar es lo que hay en existencia, porque no se puede coleccionar Sí, lo sí, que sí. no hay. Uno puede saber que se emitió, pero si no hay, no hay. Una de las cosas que dice el reglamento FLIP es que no hay que penalizar las colecciones que no están completas porque no se han guardado colecciones completas de fiscales. Ahora, claro, uno debiera saber qué es lo que hay y lo que no hay, porque tampoco con eso, digamos, una colección que le falta de todo, y digo, ahí lo que pasa es que fiscales no hay. No, no, algo hay. Entonces, eso requiere mucho conocimiento, hay que saber qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Ese es el tema. Y a veces también qué es lo que está en manos de coleccionistas, ¿no? Porque puede existir y está en los archivos gubernamentales que no puede salir. A mí me ha pasado una vez que un juez que sabe de Perú me dijo, pero estos anillos de Lima hay el 9, hay el 8, sí, esos están en los archivos. A ver, anda, dime dónde hay uno en manos privadas y lo compro. No existe. Entonces, justo lo que decías es cierto, lo penalizaba por lo que hay, pero que no hay en el mercado filatélico. Claro. Y sí, si no hay, no hay. Para mí hay muchísimos valores que se han perdido definitivamente. Sí. Definitivamente. Y después por ahí, qué sé yo, uno de casualidad encuentra algo, y bueno, el día que encuentra algo dice, qué sé yo. Esos Hace sellitos de fiesta. 2000, claro. Ese sellito de 2.000 pesos que yo les conté, y bueno, mi amigo tiene uno, yo tengo otro distinto, y son los únicos dos que hemos visto. Yo, por ejemplo, tengo uno de un sello de un timbre de 5.000 soles del Colegio de Arquitectos. Es el único que se conoce, porque no hay otro más. No he visto otro más, ni nadie está reportado otro más, ni siquiera en los catálogos que hizo Ackerman o Moll. No está reportado el de 5.000 soles. Lo he encontrado yo, pero es el único. Ackerman también les hizo a ustedes un catálogo Sí, Ackerman hizo también uno de Perú. Pero es muy incompleto. Le doy la vuelta a Ackerman 2, 3 veces. Y algunas cosas sí, yo el otro día me reía, yo hice un canje muy grande con un señor de Formosa. Formosa es una provincia muy del norte, muy alejada de nosotros, y yo no consigo nada. Y tuve la suerte de contactarme con esta persona que me mandó un montón de material, que yo le di material de correo, porque él es filatelista de correo, y él consiguió archivos que iban a quemar y me los mandó. Me mandó 5 kilos de material. Una locura. Qué bueno. Me puse a hacer y yo me reía porque me puse a hacer el catálogo, y cuando vi el Ackerman de esa provincia, él menciona 2 sellos. Claro. 2 sellos. Y yo dije, bueno, al fin pude armar esto, y dije, bueno, y sí, porque hay cosas que no se conocían hasta que aparecieron, qué sé yo, pero es muy así. En fin. Y una pregunta adicional, y obviamente los archivos del gobierno crecen a una barbaridad. ¿Cuál es el procedimiento de retención de documentos en Argentina? Porque o tienen muchísimo espacio para guardar todo históricamente, o ciertos documentos ya pasan a ser destruidos, me imagino. Sí. ¿Existe algún protocolo conocido? Mira, lo que yo sé, por lo menos de este tipo de cosas, mucho, pero mucho se tira a la basura. Sí. Muchísimo se tira a la basura. Y mucho se rescata gracias a los cartoneros. Sí, que son los que lo juntan de la basura y ya conocen, porque ya están apiolados, que van a las casas de filatelia a venderlo. Esas son las monjitas de Ponce. Así es, claro. Es así. Yo conseguí un montón de cosas, por ejemplo, de armas. Había un fulano que tenía una empresa de armas y botó todos sus papeles. Los hijos botaron todos los archivos del señor Sí. Y el ropavejero, o como dices tú, esto fue lo compró. Cartonero, decimos acá. El cartonero lo recicló. Y Julio César, acá tengo esto. Y fui, compré y armé unas cosas impresionantes que ni conocía yo. Sí. Así es.
Hay que incorporar a los cartoneros a la filatelia, hombre. Exactamente. Esto de Formosa que yo canjeé, el señor me contó que él se enteró que en registro civil iban a quemar todo el archivo viejo, que era de los años 60, 70, que no eran tantas, bueno, de los años 70, la mayoría de 70 llega hasta 1980. Y resulta que, con suerte, que Formosa, parece que el registro civil intervenía en todo lo que era venta de animales, los registros de los animales. Y hay unos documentos hermosos, con unos sellos altísimos, y bueno, así pude armar la historia de Formosa, con un archivo que lo iban a quemar o lo iban a tirar a la basura directamente. Wow. Acá normalmente todos los papeles se van a la pulpería para hacer papel higiénico. Claro, sí, tal cual. Y bueno, fue la historia de Caja de Ahorro, de lo que yo les conté de ¿cómo se llama? Que lo salvaron también, de que la Caja Nacional de Ahorro Postal, cuando cerró, vendió todo como papel para reciclar. Y lo salvaron de ahí, si no, y la cantidad de cosas que se habrán quemado. Sí, no, seguro. Imagínate seguro. las rarezas que tendremos en los baños. Claro. Pero no la exhibas, por favor. Miguel, ¿Puedo tengo mostrar un Tengo pedacito? entendido que Cada vez que vaya al baño resaltó voy con mucho claro. de la caja de ahorro, que Sí, estaban sí, los cartoneros. Berizzo fue el que hizo ese trabajo, que además consiguió cajas y cajas y cajas, y realmente Pero de la última... lo habían tirado, según lo que me contó Berizzo en su momento, lo habían tirado a la calle y estaban los cartoneros y ellos fueron con plata y le compraron directamente a los cartoneros ahí mismo en el lugar. no sé, yo la historia que tenía que él se lo compró a la fábrica, a la fábrica de papel. Bueno, son dos versiones distintas de la misma historia. Pero bueno, el hecho es que lo salvó de la desaparición. Y un material fabuloso, toda la parte moderna, las mejores piezas vienen de ahí. Wow. Tremendas historias, ¿no? No, sí. Comunes a todos. Bueno, ¿alguna nota o pregunta final para Miguel? Listo. Con eso, Miguel, nuevamente muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Agradecido por la Muchas participación gracias, Miguel. constante. Muy buena la charla, como siempre. Así es. Bueno, muchas gracias. Y el día de mañana...